guardarnos, por cuidarnos, por tenernos con vida y porque podemos aprender de tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando y ministrando en nuestras vidas, que sea Él tomando el control, que sea Él hablándonos a nuestro corazón y que podamos estar receptivos a lo que Él nos tiene que decir. En el nombre de Jesús, amén. Solo un paréntesis, sé que al final van a dar el reporte de la actividad que tuvimos como iglesia ayer, y me llamaba la atención que había un banner ahí de la visión y misión, pero si nosotros pudiéramos resumir eso, la iglesia lo que tiene que ser es la iglesia. O sea, esa es la visión y esa es la misión, ser la iglesia, ser las manos de Jesús, ser los pies de Jesús, ser los ojos de Jesús, ser los oídos de Jesús. Y gracias, hermanos, por todas las aportaciones que ustedes dan, por los hermanos que colaboraron, por tomarse un tiempo de poder compartir con las personas que están necesitadas. Y cuando ustedes ofrendan o cuando ustedes dan también a la iglesia y al departamento de misiones, están colaborando. Quizás no pudieron ir ayer por X o Y motivo, pero cuando ustedes aportan, están también yendo a esos lugares donde se hacen estas campañas. Bien, en esta mañana voy a abordar un poco el tema. Creo que no lo voy a terminar, así que si Dios permite quedará en continuación. El tema en general es: todos tenemos una cosmovisión, y el tema que vamos a tratar ahora es el aborto. Es un tema un poco complicado si lo queremos ver así, pero que realmente como cristianos debemos de tener una postura bíblica, y eso es lo que vamos a exponer. Y tal vez en la segunda parte vamos a exponer realmente cuáles son las falacias o cuáles son las mentiras que las personas que están apoyando el aborto pues realmente no tienen ningún criterio científico, si lo quieren llamar así, y mucho menos bíblico. O sea, no esperamos que una persona que no sea cristiana tenga un punto de vista cristiano. Es lógico, no lo va a tener. Pero el problema es cuando muchas personas que se hacen llamar cristianas dudan o tienen una opinión que no es la basada en la palabra de Dios. Y por eso, si nosotros recordamos como Asamblea de Dios, dice ética cristiana, y realmente el aborto es un dilema ético, ¿verdad? Es un tema que divide, es un tema que muchas veces no se quiere abordar, pero que es necesario que como iglesia podamos entender qué es lo que dice Dios acerca de esto. Para empezar, que entendamos o poner las bases, vamos a ver qué es una cosmovisión. El término es bien amplio, realmente hay muchas definiciones, pero en el video 1, si me regalan ahí, hay unas definiciones que quiero que veamos en este momento. Worldview, as the word suggests, is how we look at the world around us. How do we understand life as it hits us in the face? Nobody is without a worldview. The only question is it a good one or a bad one? A worldview is a set of basic assumptions that help you make sense about reality, or is a set of basic assumptions about reality. A worldview is like a lens through which you see things, and you're not really aware of the lens, you're only aware of the things you see. So it becomes the glasses, the spectacles, the filter through which they're actually seeing life. And the whole universe and the world and human life is understood through that lens. On the basis of that worldview, you make your momentary judgments in life. So everyone has a worldview, and I think it is the grid that frames the nature of reality for you and the judgments that you make for yourself and others in life. There's a proverb that says, "As a man thinketh, so shall he act," or "so is he," depending on the translation. And our thinking really does govern the way we act,
the choices we make. There are ideas that have consequences. And our culture is shaped, first of all, by distorted ideas that yield distorted lives. All the non-Christian worldviews, whether they're atheistic or religious, are alternatives that are basically a refusal to bow to the truth as God sees it. If you don't have a Christian worldview, if you don't understand the doctrine whereby God is sovereignly involved in every aspect of your life, then you have no basis for stability, no basis for morality, no basis for hope, and as the Apostle Paul said, we become pitiable creatures. And when we do not understand or know the truth claims of God, we take the truth claims of the world as if they're true. And when we live according to the lies and the illusions of the world, then we suffer deeply. God wants us to see the world the way He told us it is. Everything begins with an infinite personal God, and the whole universe and the world and human life is understood through that lens. Whether we're talking about sociology, we're talking about anthropology, we're talking about science or history, law or politics, economics, it does not matter. You can trust that God has given to us the framework of truth from which we can stand upon and live. That's the secret of freedom. That's the secret of humanness. That's the secret of fulfillment. It is the truth of who God is, and it is the trust that He really is who He says He is, and that His truth claims are really real. You can trust them with your very life and your very soul. I am convinced that that is exactly what truly transforms people, and you will find it to be one of the most glorious moments in your life. Bien, como veíamos, algunas definiciones, creo que la más fácil de que nosotros podamos recordar es que la cosmovisión son como los lentes, ¿verdad? Es como nosotros vemos el mundo. Entonces, si nos hacemos la pregunta como cristianos, ¿cuál es nuestra opinión acerca de lo que pasa en el mundo? Y el aborto es un tema de muchos. Podemos hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo, podemos hablar de la identidad de género, podemos hablar de la guerra, podemos hablar de un montón de temas que involucra lo que estamos viendo como Asambleas de Dios, que es la ética cristiana. Pero todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos una forma de ver el mundo, todos tenemos unos lentes que, como decía ahí las definiciones, no nos damos cuenta de esos lentes. Ahora, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Qué opinión tenemos acerca de estos temas? Y el que vamos a tratar, ¿qué opinión tenemos como cristianos acerca del aborto? ¿Qué opinión merece a cada uno cuando nosotros escuchamos en la actualidad que se han metido una idea y unas ganas y sabemos que es un plan satánico realmente de querer implementar el aborto en nuestro país? Gracias a Dios, hasta este momento, el aborto es ilegal. Atenta. Imaginémonos, hermanos, tanta muerte que tenemos en la actualidad en El Salvador. Somos el país más violento. Y si a eso le queremos unir el asesinato de personas que no tienen cómo defenderse, imaginémonos el juicio que vamos a traer sobre nuestra nación. Esos niños van a clamar delante de Dios. En Apocalipsis dice de que las almas de muchos claman a Dios por venganza. Y hermano, Dios no se va a quedar de brazos cruzados en ver tanto asesinato. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Porque si bien es cierto, no nos metemos en política, y eso, gracias a Dios que tenemos una iglesia en la cual no se nos dice por quién vamos a votar, porque no es eso lo que trata la iglesia, pero sí tenemos un derecho civil y es bíblico, un deber de votar, y es por medio de eso que nosotros elegimos las autoridades.
Ahora, como cristianos, nosotros nos vamos por una bandera o nos vamos por las ideas o propuestas que tiene X o Y persona. Porque en definitiva, si yo estoy dando un voto a una persona que está en pro del aborto, estoy diciendo, hey, chivo, estoy de acuerdo contigo, entonces quiero que cuando hagan esa votación, yo voy a estar levantando la mano contigo. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero quiero poner un poco la base bíblica en cuanto a esta cosmovisión y cómo nosotros vemos o deberíamos de ver el mundo para empezar a hablar acerca de el aborto. Y nos vamos a ir a Romanos. Romanos 12. Romanos 12:2, en la primera parte. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como les mencionaba, quiero sentar las bases de nuestro pensamiento o de nuestras opiniones o la manera en que nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, debemos de observar el mundo, cómo es nuestra cosmovisión, cómo es nuestra ética. Pablo le está escribiendo a una iglesia que en ese contexto es una iglesia que está en medio de una ciudad con libertinaje, en medio de una ciudad idólatra, en medio de una ciudad en la cual se hacía, y lo que menos le importaba era la vida humana, lo que menos le importaba era el matrimonio, lo que menos le importaba era la familia. Si hay parecido con la actualidad, no es casualidad. A esa iglesia, a ese grupo de hermanos que estaban en medio de toda esa sociedad pecaminosa, Pablo les está escribiendo y les menciona esto. Cuando en el texto anterior o en el 12:1 dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable en vuestro culto racional. Es decir, Dios nos demanda, y para eso nos dio el cerebro, ¿verdad? Para pensar, para razonar, no es para decir sí, todo, o no. Tenemos que pensar, tenemos que razonar, y ese es un mandato, no es algo que nos está sugiriendo. Y es en el entendimiento donde nuestra vieja y nueva naturaleza están más entremezclados. Es en el entendimiento donde nosotros elegimos si vamos a expresar en el exterior nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra nueva naturaleza. Si vamos a expresar nuestra carnalidad o vamos a expresar la santidad o el apartarnos de Dios. Cuando Pablo está hablando acerca de no os conforméis, la palabra que se utiliza ahí es susquematizo, que se refiere a una expresión externa que no refleja lo que hay en el interior. Expresión externa que no refleja lo que hay en el interior. Pablo dice, no os conforméis. ¿Para qué? ¿O cuál es la forma o la manera en que estas personas, o en ese entonces se utilizaba la palabra susquematizo? Se emplea para aludir a enmascarar, desfigurar, montar una actuación siguiendo un patrón o esquema prescrito. Por eso es que susquematizo, la palabra esquematizar, viene de ese origen. Es decir, una expresión externa que no refleja lo que hay en el interior. También transmite la idea de algo que es transitorio, perecedero e inestable. Pablo les dice, miren,
cuando habla de no, es una acción que la está prohibiendo. Y le dice, no se conformen. Es decir, no se enmascaren. Es decir, no se desfiguren. Lo que Pablo está diciendo, que nuestro exterior tiene que ir de acuerdo a nuestro interior. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, si somos creyentes, nuestro exterior tiene que ser una expresión del hombre interior. Y Pablo les estaba diciendo, miren, no hagan como que se están enmascarando, no hagan como que son actores. Revelen lo que realmente hay en su corazón, si es que realmente Cristo Jesús mora en los corazones de las personas. El mandato de Pablo es que no permitamos que seamos conformados a este siglo, es decir, al mundo. No debemos adquirir la forma de una persona del mundo por ninguna razón. J.B. Phillips traduce este texto y dice, no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. No permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza a su propio molde. No debemos de seguir el patrón o dejar que se nos imponga el patrón establecido por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Otra traducción de West dice, dejen de asumir una expresión externa que sigue el patrón mundano, una expresión que no proviene ni es representativa de lo que ustedes son en su interior como hijos regenerados de Dios. Pablo nos exhorta, y realmente es un mandato, no nos está diciendo, y la Biblia y Dios mismo no nos está diciendo, miren, si quieren pueden comportarse así o así. Es un mandato, y lo que nos está ordenando es que no nos debemos conformar, que no nos debemos amoldar, que no nos debemos dejar influenciar. Pero ¿cuántas veces nosotros vemos que como cristianos queremos parecernos más al mundo? Queremos estar en sus modas, queremos tener su música, queremos tener, bueno, hasta la iglesia muchas veces se ve influenciada porque algo da resultado y nos volvemos no bíblicos, sino que pragmáticos. Que si hay un gran show, eso va a traer un montón de gente. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando nosotros evangelizamos tenemos que hacerlo de acuerdo a un patrón bíblico. Siglo, cuando habla Pablo de no os conforméis a este siglo, es la traducción de aión, que significa era. Se refiere a la era actual, donde, hermanos, sabemos que impera el pecado. Y como dice en 2 Corintios 4:4, es Satanás el Dios de este siglo, que es la misma palabra que está utilizando en el texto que estamos viendo. Siglo, por lo tanto, representa todo el conjunto de la filosofía de la vida concebida desde el punto de vista humano o satánico. Por eso es que es importante que nosotros veamos primero cuál es la base bíblica para nosotros poder dar una opinión. Porque, hermanos, al final de cuentas no es lo que Juan o Pedro o Carlos diga acerca del aborto, acerca de la identidad de género, acerca del matrimonio con parejas del mismo sexo. No, es lo que dice Dios. Al final no es nuestra opinión. Al final es la opinión de Dios. Lo que nosotros expresamos no es nuestra opinión, es lo que Dios manda. Cuando nosotros aconsejamos no es lo que nosotros creemos que es así. Cuando nosotros aconsejamos deberíamos de hacerlo de manera bíblica y no yo creo que tal cosa, sino que la Biblia dice tal cosa, porque es lo que Dios opina, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso es la insistencia de Pablo. Antes, si tenemos la mayoría de la traducción Reina Valera, dice en su tema deberes cristianos. Después de hablar en todo acerca de la buena noticia del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación,
que la mejor noticia es que no somos salvos por la ley, porque la ley no puede salvar a nadie, sino que somos salvos por gracia, mediante la fe en Jesucristo, en el sacrificio de Jesús. Y después de decirnos, miren, todos han pecado, todos están destituidos, todos merecen la ira de Dios, todos van a ir a un juicio, pero ¿qué? Dios ha dado una buena noticia. Después de decirnos eso, Pablo dice, bueno, por lo tanto, ahora que ya son cristianos, que son nacidos de nuevo, deben de comportarse de esta y de esta y de esta manera, porque es lo que se espera de una persona que ha nacido de nuevo. Por eso es que vemos que en adelante del capítulo 2 en Romanos menciona todos los deberes cristianos, incluso los deberes civiles, incluso la obediencia que debemos a las autoridades, siempre y cuando no estén en confrontación con la palabra de Dios, porque siempre la palabra es nuestra regla de fe y de conducta que nos va a dirigir y que nos va a hacer que nosotros pensar, y son nuestros lentes. La palabra, la Biblia, tiene que ser nuestros lentes a través del cual nosotros vamos a ver el mundo y a través del cual nosotros vamos a dar las opiniones de qué es lo que está pasando en este mundo. Por lo tanto, representa esa filosofía, esa manera de pensar. Cuando habla de siglo, representa esa manera de pensar humanística, antropocéntrica, es decir, el hombre primero, segundo, tercero, y el hombre es preeminente sobre todo, cuando realmente vemos que el preeminente sobre todo es Cristo Jesús. Trench, un autor lo define siglo de esta manera: la masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanza, impulsos, metas, aspiraciones, vigentes en cualquier momento en el mundo, que puede ser imposible atrapar y definir con precisión, pero que constituye un poder real y efectivo, porque es la atmósfera moral, inmoral o amoral que inhalamos en todo momento de nuestra vida, y la cual de forma inevitable también exhalamos. Por eso es que cuando veíamos acerca de estos hermanos, estos predicadores, estos pastores o estos teólogos que definían cosmovisión, veamos que es a través de esa cosmovisión, cómo nosotros vemos el mundo, es que nosotros vamos a dar una opinión. Cada paso que nosotros damos depende cómo vemos el mundo, depende cómo nuestras maneras o nuestros impulsos o nuestras aspiraciones o nuestras máximas o lo que nosotros decimos acerca del mundo. Pero muchos incrédulos se hacen pasar por cristianos, pero lo más terrible es que muchos cristianos se hacen pasar por incrédulos, poniéndose la máscara, el término que estábamos viendo anteriormente, esa máscara. Quieren disfrutar de las diversiones del mundo, de las actitudes del mundo, de las modas, del vocabulario, de la música, aun cuando es claro que esas cosas no se conforman a los estándares de la palabra de Dios, y por lo tanto es una vida que es inaceptable para Dios. Lástima da muchas veces poder oír personas que son cristianos, que están de acuerdo con el tema que vamos a tratar del aborto, o de decir, no, yo no puedo opinar, cada quien es libre. Pues realmente no, ¿verdad? No es así, y lo vamos a ver posteriormente. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Es decir, miren, no se amolden a este siglo. ¿Han visto la gelatina, verdad? Cuando hacen, que agarra la forma del molde. Bien, entonces, o nosotros tenemos, o nuestra vida está de acuerdo a este molde, que es la palabra de Dios, o está en el molde del mundo. No hay términos medios. No hay términos medios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos viene de la palabra metamorfo. Esa creo que todos lo hemos visto en ciencia, ¿verdad? Que deriva la palabra metamorfosis. Y vemos que algunos animales sufren este proceso de metamorfosis. Y no son
ni parecidos. Nosotros vemos un gusano, una oruga, y después vemos una mariposa espectacular con unos colores vivos, hermosísimos. Vemos un renacuajo, bueno, el fulano siempre feo, ¿va? Desde que está renacuajo hasta que es rana o es sapo, siempre feo, pero es diferente, ¿verdad? Es un feo diferente, pero es completamente diferente. No se parece en nada el sapo, la rana, a un renacuajo. No se parece en nada ese gusano, esa oruga, a una mariposa. El mandato, así como nos da de no os conforméis, también es un mandato que nos dice la palabra de metamorfó, o sea, de transformarnos. Y es una palabra que denota un cambio de la apariencia externa. Porque no podemos decir, no, sí que aquí en mi interior, vea, yo sé que soy cristiano y aquí yo sé, ¿verdad? Y en mi interior y todo eso. Sí, pero como dijera, si estuviera vivo Santiago, ¿verdad? Mostrame las evidencias. Muéstrame tu fe por tus obras, es lo que dijera Santiago. Cuando nos está hablando de que es un cambio en apariencia externa, es porque no solo debemos ser cristianos, sino que debemos de parecer cristianos. Tiene que ir en concordancia. Es la misma palabra que utiliza Mateo en Mateo 17:2, cuando Jesús se transfigura ante sus discípulos. O sea, cambió su forma externa, porque lo que era internamente, o lo que es el Hijo de Dios y Dios mismo, se reveló momentáneamente con ese esplendor, con esa gloria a sus discípulos. Y es la misma palabra que ahí se traduce como transfiguración, es la misma palabra metamorfó. Entonces, nosotros debemos de no conformarnos, pero sí debemos transformarnos. Si nos debemos de transformar, es un imperativo, es una orden, es un mandato. No es una sugerencia de parte de Dios, es un mandato. Que seamos cambiados en lo externo de conformidad con nuestra naturaleza redimida. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es la misma palabra, debemos de ser transformados. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo lo hacemos? Si le preguntáramos, Pablo, vaya, Chivo, tú dices, mediante la inspiración del Espíritu de Dios, o sea, es una ordenanza y es un mandato de Dios, tú nos dices que no nos debemos conformar, pero sí nos dice que debemos transformarnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a tener una postura bíblica? Y no solo eso, la vamos a poder defender, porque qué triste es que un cristiano no pueda defender su fe, no pueda defender su creencia. ¿Y por qué crees lo que crees? Porque sí, no existe tal cosa. Debemos de estar prestos, debemos de estar, como diríamos en buen salvadoreño, buxos, para presentar defensa acerca de lo que nosotros creemos. Y también es un mandato, eso lo vemos en Judas. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a transformar? Es, como lo menciona Pablo, por medio, siempre en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es ahí y es de esa forma en la cual nosotros podemos ser transformados, en la renovación de nuestro entendimiento. Un cambio interno en nuestra mente es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para transformarlo. ¿Y cómo o qué va a utilizar el Espíritu Santo para transformar nuestro entendimiento, para renovar nuestro entendimiento? Es la palabra de Dios. Por eso es que siempre vamos a partir de la sola Escritura. Por eso es que vamos a partir siempre de que la palabra de Dios es suficiente, es la revelación.
que es inerrante y que no tiene errores, que no puede equivocarse porque es exhalada por Dios, es dada por Dios. Entonces, es la forma, no es yendo a un seminario, no es yendo a la universidad, es mediante la palabra de Dios. Por eso es que, hermanos queridos, tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla, porque si no, no vamos a saber cómo defender nuestra fe, no vamos a saber cuál postura, no es nuestra postura, como lo repito, cuál postura es la de Dios acerca de temas que estamos viendo que cada vez se nos viene y se nos viene con más fuerza. Y la iglesia no puede quedarse de brazos cruzados. Y no estoy diciendo que vamos a ir a quemar llantas y todo eso, porque no, ¿verdad? Eso sí está prohibido bíblicamente. Pero sí, mediante los medios legales, sí podemos hacer algo. Y muchas veces no podemos solo quedarnos de rodillas. Muchos cristianos se quedaron solo viendo cuando el sanguinario Adolfo Hitler estaba arrasando Alemania. Muchos pastores se quedaron callados y prefirieron predicar sermones escritos por las SS, por el servicio secreto de los nazis, y no complicarse. Pero si hubieron pastores, si hubieron líderes, si hubieron cristianos, claro, muchos de ellos murieron por defender la causa y por defender lo que la Biblia dice, por decir lo que Dios piensa acerca de X o Y tema. Es la palabra de Dios. Por eso es que en Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todo el Salmo 119 es un salmo precioso que habla acerca de la grandeza de la palabra de Dios y todo está dedicado a eso. Pero dice que ha guardado en su corazón los dichos, o sea, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual nosotros vamos a evitar pecar. Colosenses Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es lo que está refiriéndose Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosas, cuando dice a quien anunciamos, a quien amonestamos a todo hombre? Es a Cristo Jesús. ¿Y dónde lo encontramos? Es en la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros podemos renovar nuestro entendimiento. Cerca en Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero si no leo la palabra, si no me congrego, si no me discipulo, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo voy a conocer la opinión de Dios si no leo su palabra en donde Él la ha dejado escrita ahí? En el 16, siempre en Colosenses 3, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, una mente que es saturada por completo de la palabra es una mente que es controlada por ella. Es una mente que es controlada por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando cualquier cosa sucede en nuestra vida, la respuesta inmediata y casi instintiva del creyente debe ser: escrito está. Es lo que dijo Jesús. Eso no, yo opino, no, escrito está. ¿Qué opinas acerca del aborto? Bueno, escrito está.
escrito está. Cuando hablamos acerca, entonces ponemos el manto, ¿verdad?, de la palabra y decimos, no nos debemos conformar, o sea, no nos debemos de poner una máscara, no nos debemos amoldar a lo que dicen las filosofías y las creencias humanísticas y satánicas de lo que está pasando en todo el mundo, sino que nos debemos nos debemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Entonces podemos pasar ya al tema en sí. Y la primera gran interrogante es, para tener una postura acerca del aborto, una primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuándo empieza la vida? Es un dilema, ¿cuándo empieza la vida? Porque a partir de ahí nosotros vamos a decir o vamos a opinar si el aborto es un asesinato de un ser humano inocente que no puede defenderse, y tanto alarido que hacen las feministas y las pro derecho de las mujeres. No estoy hablando de que no tiene derecho, porque todos tenemos derecho, porque somos creados a imagen de Dios. Ni el hombre es superior ni la mujer es superior, todos somos coherederos con Cristo, los que han nacido de nuevo. Pero ¿cómo estas personas se rasgan las vestiduras y no defienden a esa niña que está en un vientre? ¿Cómo es que se rasgan las vestiduras de que los derechos que tenemos que defender, que las mujeres, y no defienden a la niña que está inocente, que está indefensa, que no puede hacer nada, sino solo quejarse de dolor cuando un pseudomédico la está succionando por partes? ¿Dónde están esas expresiones de los derechos de las mujeres? ¿Dónde están aquellas ONGs para defender a esa niña? ¿Cuál va a ser la perspectiva? Va a ser cómo nosotros respondemos a esa pregunta. Y ahorita no me voy a meter en cuanto a qué es lo que dice la Biblia, porque después vamos a ver específicamente qué dice la Biblia. Pero genetistas, embriólogos, científicos, o sea, es decir, gente que sabe del tema, lo definen que la vida humana comienza desde la concepción. Es decir, desde que el espermatozoide gana la batalla a todos sus millones de compañeros y se mete al óvulo y se une, ahí empieza la vida. No es un concepto, lo vamos a ver que es un concepto bíblico, ciertamente es bíblico, pero lo quiero poner por aquello de que dicen, no, pero es que solo menciona la Biblia. No, lo están hablando científico, genetistas. Incluso la embriología, un texto que se utiliza en medicina de Lachman, lo define así, desde el momento de la concepción. Entonces, cuando están todos esos, hasta ese momento no, ¿cierto? Pero es hasta que un muchacho o una muchacha de todos esos que están ahí, Dios en su soberanía dice, tú vas a atravesar y tú le vas a ganar. Y atraviesa y se une. Es cuando se unen esas dos células que empieza el milagro de la vida, desde el momento de la concepción. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos dicen, no, empieza desde que llega hasta el útero y se implanta y se va a alojar y se queda ya anidado y se queda quieto. Otros llegan y dicen, no. Es hasta que es viable. Es una palabra que muchos utilizan, hasta que es viable. Pero si yo les pregunto, ¿quién de acá cuando nació es viable? ¿Quién de acá cuando nació empezó a caminar y fue a buscar comida? Nadie. Entonces nosotros vemos en esas imágenes cómo realmente es algo precioso, ¿verdad? Hablaríamos un montón, pero creo que tal vez los médicos tienen ese un poquito más de privilegio de poder comprender qué maravilloso
es esta creación de Dios llamado ser humano. Es algo espectacular. Cómo a partir de 2 células se puede transformar un ser completo. Y cómo a partir de ese intercambio de cromosomas, de material genético, cada una de esas partes, y lo vamos a ver después en la base bíblica, cada una de esas partes Dios ya había determinado y le dijo: tú vas a ser un riñón, tú vas a ser el cerebro, tú vas a ser las piernas, tú vas a ser ese dedo gordito del pie izquierdo, así cabezón, y así te creé, así te creo. Entonces nosotros vemos cómo desde el primer día, científicamente, no estoy hablando bíblicamente, todavía no, científicamente, por gente que sabe, hermanos, no porque diga, no, que yo opino que, no, o sea, genetistas, embriólogos, ¿verdad? No fulanos que se ponen a opinar, están más perdidos que a saber qué, o por lo menos deberían de leer o de informarse cuando dan una opinión acerca de algo. La vida humana empieza desde el momento de la concepción. Si me regalas el video 2,
Todos pasamos por eso. Fue traumático, gracias a Dios que no lo recordamos, pero realmente fue traumático. Con solo llegar hasta el óvulo, tuvimos que ponernos, pero era el plan de Dios de que fuera Juan y no Pedro, ¿verdad? O sea, era el plan de Dios tenernos, darnos vida. Y por eso es que nosotros vemos que el primer punto es ¿dónde comienza la vida? Desde el momento de la concepción. Lo estamos hablando de un término científico, no, aunque bíblicamente también así es, pero después lo vamos a tratar de manera bíblica. Por lo tanto, ¿qué es aborto? El aborto es una interrupción del embarazo, que puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. De hecho, muchas mujeres pueden quedar embarazadas y pensar que les vino la regla y estar abortando, o sea, nunca se dieron cuenta que estaban embarazadas. Eso es involuntario, o sea, no tiene culpa ahí nadie. Pero, poneme la diapositiva, por favor. Pero ¿qué pasó en 1973? Se da un caso muy famoso, Roe versus Wade, en donde la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el aborto y declaró que era inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer con respecto al embarazo. Declaró que no podían hacer nada y que la mujer podía hacer con el embarazo lo que quisiera, que pudiera finalizarlo. McCorvey, que era la persona que estaba demandando, en 1970 presentó el caso porque estaba embarazada de su tercer hijo y ella había dicho que había sido violada, que ese embarazo era producto de una violación. Pero el caso fue rechazado en 1970 y consiguientemente dio a luz. Pero en el 73, como mencionábamos anteriormente, llegó su apelación a la Corte Suprema de Estados Unidos y por 7 votos a favor y 2 en contra, los jueces dictaminaron que el gobierno carecía de poder para prohibir los abortos. La sentencia del tribunal se basó en la decisión de que el derecho de una mujer a poner fin a su embarazo estaba sujeto a la libertad de elección personal en asuntos familiares, protegidos por la Constitución de ese país. McCorvey, en los 80, aclaró que ella no había sido violada, que ella lo había inventado para poder tener acceso a un aborto. Vemos de que lógicamente esa ola, tal cual todas, ¿verdad? Así como las modas, comida rápida, todo nos viene de allá del norte y viene a todo el sur. Eso también está, no es de ahorita, ¿verdad? Sino es de ya tiempo, también queriendo hacer entrada en Latinoamérica. Ciertamente muchos países latinos han aprobado el aborto en varias circunstancias, como lo quieren hacer acá. Pero vamos a ver después, en la parte 2, cómo es que hay una gran mentira en decir de que la mujer se va a morir porque, o sea, por el embarazo. Ciertamente hay muerte por embarazo, pero son debidas a otras causas, la mayor parte. Pero vemos cómo es el sesgo. Tal vez acá en El Salvador no se está dando tanto eso de que la prensa está muy a favor del aborto como sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos están bien marcados, están bien dados, o sea, los dados están cargados así, que incluso muchos periodistas, muchos investigadores de grandes periódicos están obligados a poner editoriales proabortistas. Y es que miren, desde cómo venden la palabra, cómo se nos dice a nosotros que nosotros estamos contra el aborto, que nosotros estamos contra la libertad de las personas, y a ella se le llama proelección. Pero ¿por qué no se nos llama provida? Porque cuando ya tenemos el anti, psicológicamente como que ya vamos un poco cargados, ¿verdad? Y ya no tenemos tanto.
o sea que anti es algo malo. Y por eso es que muchas veces se nos llama anti-abortistas, aunque ciertamente lo somos, pero somos pro vida. El aborto ha matado desde 1973 cerca de 50 millones de personas solo en Estados Unidos. 50 millones de estadounidenses. Es decir, más personas que todas aquellas que han muerto en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en todas las guerras, han muerto más estadounidenses a causa del aborto que a causa de todas las guerras. Y eso va en ascenso. The Lancet, que es una revista muy reconocida médica a nivel mundial, una de las más reconocidas, dice que en el 2015 alrededor de 56 millones de abortos en el mundo. 56 personas asesinadas, 56 personas inocentes que no podían defenderse, que no podían gritar, que no podían decir no me mates, habían sido abortados con la idea de proteger la libertad. Pero como veremos, es otra persona. Ciertamente cada persona puede tener libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero el bebé no es la mujer, el bebé es otra persona, distinta, completamente distinta. Pero la propaganda es, y es lastimoso, que aún el Ministerio de Salud de El Salvador, que es el ente garante de la salud, esté promoviendo el aborto. Pareciera paradójico. Pareciera paradójico que se den falsas noticias, que diga que es una emergencia, que es importante, que es una emergencia sanitaria, y que por lo tanto somos incomprensibles y somos egoístas y somos fanáticos cuando decimos, somos religiosos cuando decimos de que estamos en contra del aborto. Pero si es que la causa de muerte materna a nivel mundial sigue siendo la hipertensión, la preeclampsia relacionada con el embarazo, la eclampsia, hemorragias obstétricas. Pero ¿cómo la artimaña del enemigo, y como buen publicista que es Satanás, porque eso sí lo tiene el fulano, buen publicista, está dando, es una alarma, es una cuestión de salud pública que es muy importante? Creo que más importante y más relevante es vacunar a todos nuestros niños. En eso se debería de estar metiendo. Más importante es de que llegue o que todas las personas tengan acceso a salud. Más importante es que todos los niños tengan acceso a la educación. Más importante creo que es que ningún salvadoreño se quede sin aprender y sin leer. Eso es relevante. Pero ¿cómo se están metiendo tanto en que es una emergencia sanitaria, una emergencia de salud pública? Es una falsedad, es una mentira de cómo el ente que debe de estar vigilando y velando por la salud de los salvadoreños es el que esté promoviendo que se maten niños inocentes. Es catastrófico. ¿Y cómo nos quieren llevar hasta ese punto? Porque muchas veces como iglesia y como creyentes en cada uno de nuestros lugares de trabajo, en cada uno de los lugares donde nos desenvolvemos, porque creyentes cristianos no solo somos aquí en la iglesia, sino que aquel empresario, aquel médico, aquel abogado, aquel licenciado, aquel profesor, aquella secretaria, en cualquier lugar donde Dios nos haya puesto, ahí nosotros debemos expresar y ser sal y ser luz. Es ahí donde nosotros vamos a mostrar. Miren, hermanos, pareciera paradójico, pero estamos teniendo el gran privilegio de ser cristianos en los últimos tiempos, de ver si realmente lo somos, de que si externamente estamos demostrando lo que decimos ser en nuestro interior.
Es ahí donde, en nuestros lugares de trabajo, ¿qué dilema va a ser para un médico ginecobstetra decir, no, es que está obligado a hacer un aborto? ¿Qué va a hacer ese médico? ¿Qué va a hacer ese médico cuando llegue y le diga, no, es que como ya por ley pueden practicármelo? Dios quiera que no se permita eso. Y por eso como iglesia tenemos que estar orando por eso. Por eso es que tenemos que estar orando por nuestras autoridades. Por eso es que tenemos que escoger bien a nuestras autoridades. De eso depende. De eso depende. En los últimos años el debate en torno al aborto en América Latina ha aumentado. En Chile han habido un montonazo de enfrentamientos, de discusiones parlamentarias. En otros países ya se ha aprobado. Pero vamos a ver que hay muchas formas en las cuales se puede dar el aborto. Una de esas es el aborto espontáneo. Lógicamente aquí la manera lo dice, es de una manera inesperada, espontánea, la mujer no lo provoca, es involuntario, se da. Nada más. Algunas veces puede haber un aborto por alguna infección grave en una mujer, que se pueda perder el bebé. Pero el que nos trae a colación es, no sé si han escuchado, ¿verdad?, cómo se está promoviendo de el aborto que sea legal, porque puede ser ilegal o legal. En muchas partes de Estados Unidos es legal, pero acá es ilegal. Pero se quiere convertir en legal en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando es producto de un incesto, de una violación. La otra causal que quieren implementar es cuando el bebé no es viable, como dicen ellos, o sea, que tenga una enfermedad que ciertamente va a fallecer. Cuando la vida de la madre esté en peligro, también es otra causal que quieren implementar. Pero vamos a ver después cada una de ellas y que observemos que no es tan así como ellos lo plantean. Porque una pregunta para un abogado: ¿quién paga por un delito? ¿El que lo hizo o un inocente? Porque el bebé no violó a su mamá. ¿Por qué entonces el bebé va a pagar con su vida por el delito de otra persona? ¿Por qué no se acusa y no se le cae todo el peso de la ley a esa persona que hizo ese delito? ¿Por qué el bebé va a pagar por él? ¿Por qué un ser inocente va a pagar con su vida por el delito de otra persona? Creo que no es legal, no sé, los abogados, si estoy yo no soy abogado, pero creo que no puede pagar un inocente por alguien, o sea, que sepa que es inocente. La otra causal es, y las vamos a ir viendo cada una después, ¿verdad?, cada una de ellas en la segunda parte. La segunda causa, porque la vida de la madre está en peligro. Mire, hay tratamientos y hay protocolos bien establecidos en los cuales se trata de salvaguardar las dos vidas, y eso es lo éticamente correcto, salvaguardar las dos vidas. Es decir, una mujer que convulsionó, o sea, tuvo preeclampsia a las 24 semanas, el tratamiento es sacar al bebé, pero se da un parto y se le da atención a ese bebé como un ser humano, que lo más probable es que va a fallecer, ciertamente, pero no se va a ir en una bolsa roja con los desechos, porque es una persona, es un ser humano, como usted y como yo. Entonces, no es tanto así como lo quieren pintar nuestras autoridades, sino que es algo falso. El aborto, por lo tanto, es el asesinato de una persona, de un ser humano. Y lo más grave es que esa persona no se puede defender. No tiene cómo.
No tiene cómo defenderse. Por eso es que como iglesia y como personas pro vida debemos de ser entes que podamos proclamar la palabra de Dios y decir: el aborto es un asesinato de seres humanos, es un asesinato de personas que son inocentes. Hay una variedad de formas las cuales aquellos médicos, miren, y tanto así, ¿verdad? En medicina está algo que se llama el juramento hipocrático, hecho por el padre de la medicina, Hipócrates. Ahí mismo, en donde menciona, ¿verdad? Yo juro por Apolo, hay un montón de dioses que menciona. Hay una parte que dice que no daré sustancia que provocare el aborto a una mujer. Que no iba a dar una sustancia que provocara la pérdida. Imagínense, desde ese entonces. Y ahora, los médicos ya más fumados, ¿verdad? Y más progresistas. Todos, ¿qué dicen? No es un ser humano, es un acúmulo de células, es una bolsa de material químico, no es una persona, no sobreviviría, es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que quieras con él. No te preocupes, lo que estás haciendo y lo que vas a echar solo son células, no es un ser humano, no es una vida. Eso es lo que le dicen a las mujeres. Eso es lo que dicen. Hay muchos métodos que se usan para que estas personas, para provocar el aborto. Hay un método que es el de dilatación y legrado. Básicamente consiste en cortar al bebé y la placenta y después removerlos. El método de la succión, mediante aparatos especiales, lo van succionando y chupando en pedazos al bebé. Lo más terrible es que esas personas que están en pro del aborto están en esta tierra, uno porque Dios lo quiso, pero están en esta tierra porque sus madres decidieron tenerlos, paradójicamente. En cualquier circunstancia que pudo haber pasado, decidieron tenerlos y hoy están en contra de la vida. El método de solución salina, les inyectan una sustancia, una solución salina que es hipertónica y por lo tanto quema prácticamente. Todos nos hemos quemado alguna vez, ¿verdad? Con agua caliente o con plástico. Cómo duele, ¿verdad? Quemarse con plástico. Imagínense ese bebé que uno puede por lo menos retirar. Método químico, se le da algo a las mujeres para que inicien trabajo de parto y puedan abortar. Y el aborto por parto parcial, que es una cosa espantosa, consiste que aún ya finalizando casi el embarazo, es decir, 32, 34 semanas, el embarazo dura más o menos 38 semanas, 9 meses. Sexto, séptimo mes, el aborto de parto parcial es que se induce que tenga el parto, pero cuando la cabecita está todavía dentro, se le mete unos instrumentos en esta parte de acá y se le empieza a deshacer y a machacar el cerebro y de ahí lo jala. Veamos si no hemos caído en ser tan insensibles que pensamos que nunca nos va a llegar al país. Ciertamente, esto trae juicio.
Cuando nosotros vemos y estudiamos a los profetas y el contexto histórico de los profetas, una de las causas por las cuales Dios envió juicio a Jerusalén, una de las causas por las cuales Dios envió juicio a Judá, aparte de la idolatría, era porque estas personas sacrificaban a sus hijos. Había un ídolo que tenía un gran sartén y se ponía al rojo vivo, y ahí tiraban a sus bebés porque lo estaban sacrificando a su deidad, y empezaban a danzar y a sonar los tambores y a gritar. ¿Por qué piensan? Para no escuchar los lamentos de los niños. Y Dios, mediante el profeta Jeremías, le dice que también estaba enviando un juicio severo a la tierra de Judá porque estaban haciendo eso, porque estaban matando vidas inocentes, personas que no tenían cómo defenderse. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Cada vez más insensibilidad. Ayer estaba comentando una hermana que en un accidente y lo primero que hacen es tomar video y tal vez despedazado el cuerpo, ¿verdad? Y no nos duele. Y lo vemos como... Pero no, hay que tomar video para las noticias. Nos hemos vuelto una generación insensible. Pero llamado de Dios a la iglesia es que tengamos una cosmovisión bíblica, es que tengamos una perspectiva bíblica, es que tengamos la manera o los lentes de Dios, es que veamos a través de su palabra, es que digamos, no es lo que yo pienso, es lo que Dios establece en sus palabras, es lo que Dios dice en su palabra. Y es tanto así, tanto es el velo de estas personas que promueven el aborto, que no les importa la evidencia, así como los ateos, que no les importa la evidencia, incluso científica, si se quieren meter en ese camino, ¿verdad? Decir no utilizar nada de la Biblia y solo utilicemos la ciencia a la que ellos apelan para demostrar que Dios es verdadero y que Él es el creador de todo. Incluso van hasta con leyes, el creer el Big Bang, por ejemplo, va contra las leyes de la termodinámica. Aún eso ellos no lo miran, porque están ciegos. El problema no es ese. El problema es que la iglesia está tibia. El problema es que la iglesia se ha vuelto una iglesia indolente, que no le importa que se estén matando tantos niños. Vamos a ver el tercer video. Son unas imágenes fuertes. Creo que si tenemos un poquito de humano, un poquito de sensibilidad, no podemos pensar acerca de que el aborto solo es eliminar un cúmulo de células y que eso no es una persona, no es un ser humano.
realmente no podemos sentir lo que esas personas sintieron, lo que esos bebés sintieron cuando estaban siendo destrozados por la libertad, por hacer lo que quieren, por tener derecho a elección. Todos estos niños que no nacieron porque les fue truncada su vida, porque aquellas personas que estudiaron para protegerles y para sanarles, los mataron. Que aquella persona que Dios había escogido y había creado tan especialmente un lugar para que ese nuevo ser fuera concebido, fuera cuidado, fuera alimentado, fuera amado, decidió matarlo. Porque aquella persona que tenía que guardarlo, que tenía que cuidarlo, que tenía que proveer, fue un cobarde y dejó a la mujer abandonada. Porque la sociedad se ha vuelto insensible, porque muchas veces como creyentes también nos volvemos insensibles. Y lo vemos pasar. Y es un momento crítico en nuestra sociedad salvadoreña, porque realmente cómo se han metido entre ceja y ceja querer aprobar el aborto. Les ha agarrado una desesperación por querer aprobar el asesinato de niños inocentes. Ellos no pudieron gritar, no pudieron ser escuchados, pero ciertamente alguien les escuchó. Y Dios estaba viendo. Y Dios está viendo. Hermanos, tarde o temprano, Dios va a emitir juicio. Y caer en las manos de Dios airado es algo tremendo. El aborto ciertamente es un asesinato de personas inocentes, de seres humanos. Son verdaderos seres humanos. ¿Cuántos astronautas, cuántos ingenieros, cuántos músicos, cuántos abogados, cuántas personas que pudieron haber hecho un bien a la humanidad, su vida les fue truncada porque eligieron matarlos? Ciertamente como iglesia tenemos que orar, pero también, hermano, si aún así estamos con este espíritu de muerte que hay en El Salvador, imaginémonos agregar este otro. Como sociedad sería catastrófico quedarnos nosotros de brazos cruzados. No es lo correcto. Por eso, hermanos, padres, no esperen que en la escuela les hablen de esto a sus hijos. Padres de familia tienen un gran compromiso de poder enseñar a sus hijos y orientar a sus hijos conforme a la palabra. Padres de familia, Dios se los va a demandar cuando estén delante de Él y les van a preguntar qué hicieron para educar a sus hijos, cuándo los instruyeron
con la palabra de Dios en las manos? ¿Cuándo los orientaron a cómo deben de comportarse? Porque tienen una desventaja tremenda. En las escuelas no se enseña la teoría creacionista como se enseña la teoría evolucionista. En las escuelas les van a hablar de los pros del aborto, de los derechos que tiene la mujer a decidir, porque al fin de cuentas es su cuerpo. Es en la casa, padres de familia, en donde ustedes les tienen que hablar a sus hijos y poder inculcarles una cosmovisión bíblica. Es en la casa en donde les van a orientar qué es lo que piensa Dios y no a amoldarse qué es lo que piensa el mundo. Padres, ayuden a sus hijos, sean comprometidos con sus hijos, es decir, amen a sus hijos, ámenlos. Qué triste sería de que un hijo de padres cristianos después venga diciendo, no, cada quien es libre de hacer lo que quiere y hay que ver a ellos. Todo es relativo. Es un gran compromiso también como iglesia de poder orientar a esta generación y tener una visión que se base en la palabra. Y que Dios nos perdone, porque muchas veces nos hemos quedado callados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la inspiración que tú le diste al apóstol Pablo acerca de Romanos, y cómo hemos visto y aprendido de que el mandato tuyo es para que no nos debemos de conformar, que no nos debemos amoldar a las corrientes de este siglo, que no nos debemos amoldar a las filosofías, a las formas de pensamiento, a lo que el mundo dice que es bueno. Porque quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo moral y qué es lo amoral, eres tú, Señor. Porque el estándar de la moralidad eres tú, el estándar de la verdad eres tú. Y así como tú nos mandas a no conformarnos, también nos mandas a que debemos de ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Perdónanos porque muchas veces no leemos la palabra. Es más, muchas veces ni la encontramos. La dejamos tirada. Perdónanos porque muchas veces hemos emitido juicios no de acuerdo a tu palabra. Quizás por ignorancia, pero también muchas veces por quedar bien con los demás. ¿Cuántas veces los cristianos podemos hacer eso? Por quedar bien con los demás y no ser tachados de religiosos, de arcaicos, de intolerantes. Cuando tu palabra establece claramente que tú eres el creador de la vida, que tú lo planeaste, que si tú permitiste que ese espermatozoide y ese óvulo se encontraran, que ese óvulo fuera fecundado, que en ese momento empieza la vida. Y lo hemos visto que científicamente así es, pero también en tu palabra tú lo hablas de esa manera.